Buenas noches, ingeniero Patricio Arroba. Soy Daniel Vélez, estudiante del quinto nivel de la carrera de automatización, y esta noche vengo a explicarles sobre el modelo OSI y realizar esta exposición acerca de este tema. El modelo OSI. Vamos a empezar con ¿qué es el modelo OSI? El modelo de la interconexión de sistemas abierto, o conocido por sus siglas en inglés OSI, es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos estándares. En resumidas cuentas, el modelo OSI proporciona a los diferentes sistemas informáticos un estándar para comunicarse entre sí. El modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal para las redes informáticas que consisten en dividir un sistema de comunicación en 7 capas, abstractas, apiladas en vertical, las cuales serían aplicación, presentación, sesión, transporte, red y enlace. Aquí podemos ver las 7 capas prácticamente desde el modelo OSI. Vamos a empezar por la capa de ampliación. Sería que la capa de interacción del hombre-máquina, donde las aplicaciones pueden acceder a los servicios de red. Capa de presentación garantiza que los datos tengan un formato utilizable y es donde se encriptan los datos. Capa de sesión mantiene las conexiones y es responsable de controlar puertos y sesiones. Transmite datos mediante protocolos de transmisión incluidos TCP y UDP. Capa de red decide la ruta física que seguirán los datos. Capa de enlace de datos define el formato de los datos en la red. Capa física transmite el flujo de bits sin procesar a través del medio físico. ¿Por qué es importante el modelo OSI? Aunque la red moderna de Internet no se adhiere estrictamente al modelo OSI, más bien al conjunto de protocolos de Internet más sencillo, este sigue siendo muy útil para solucionar problemas de red, tanto si se trata de una persona que no puede conectar a su computadora portátil a Internet o la interrupción de un sitio web que impide el acceso a miles de usuarios. El sistema OSI puede ayudar a resolver el problema y aislar la fuente del mismo. Si el problema se puede reducir a una capa específica del modelo, se puede evitar mucho trabajo innecesario. ¿Cuáles son las 7 capas del modelo OSI? Las 7 capas de abstracción del modelo OSI pueden definirse de la siguiente forma, de arriba hacia abajo. Capa de ampliación. Aquí podemos ver básicamente el gráfico de cómo sería. Solicitud del contenido de un sitio web y devolución del contenido en formato requerido. Capa de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones del software como los navegadores web y los clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar las comunicaciones. Sin embargo, debe aclarar que las aplicaciones de software del cliente no forman parte de la capa de aplicación, sino que la capa de aplicación es responsable de los protocolos y manipulación de los datos de los que depende el software para presentar información significativa al usuario. Los protocolos de la capa de aplicación incluyen HTTP y SMTP. Protocolo simple de transferencia de correo. Es uno de los protocolos que habilitan las comunicaciones por correo electrónico. Acá podemos ver la capa de presentación. Cifrado, compresión y traducción. Capa de representación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que la capa de aplicación pueda usarlos. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos sean presentables para las aplicaciones, para que las aplicaciones lo consuman. La capa de presentación es responsable de la traducción, de la encripción y de la compresión de datos. Dado que dos dispositivos comunicándose pueden usar diferentes métodos de codificación, la capa 6 es responsable de traducir los datos entrantes a una sintaxis
que pueda comprender la capa de aplicación del dispositivo de recepción. Si los datos se comunican a través de una conexión encriptada, la capa 6 es responsable de agregar la encripción al extremo del emisor y el decodificador la encripción en el extremo del receptor, para que pueda presentar la capa de aplicación datos legibles y sin encripción. Finalmente, la capa de presentación también es responsable de comprimir los datos que recibe la capa de ampliación de aplicación antes de entregarlos a la capa 5. Esto ayuda a mejorar la velocidad y la eficiencia de la comunicación y a minimizar la cantidad de datos que se transferirán. Aquí está la capa de sesión. Capa de sesión. Esta es la capa responsable de abrir y cerrar la comunicación entre dos dispositivos. El lapso entre el momento de la comunicación se abre y se cierra se conoce como sesión. La capa de sesión asegura que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente para transferir todos los datos que se intercambian y luego cierra la sesión rápidamente para evitar el desperdicio de recursos. La capa de sesión también sincroniza la transferencia de datos con puntos de control. Por ejemplo, se transfiere un archivo de 100 megabytes. La capa de sesión podrá establecer un punto de control cada 5 megabytes. En el caso de una desconexión o un bloqueo, después de que se hayan transferido 52 megabytes, la sesión podrá reanudarse desde el último punto de control, lo que significa que solo se deben transferir 50 megabytes de datos. Sin los puntos de control, toda la transferencia se tendría que comenzar de nuevo desde cero. Capa de transporte. La capa 4 es la responsable de la comunicación de extremo a extremo entre los dispositivos. Esto incluye tomar los datos de la capa de sesión y dividirlos en fragmentos llamados segmentos antes de enviarlo a la capa 3. La capa de transporte en el dispositivo receptor es responsable de volver a ensamblar los segmentos en datos que la capa de sesión puede consumir. La capa de transporte también es responsable del control de flujo y del control de errores. El control de flujo determina una velocidad de transmisión óptima para garantizar que un remitente con una conexión rápida no abrume a un receptor con una conexión lenta. La capa de transporte realiza el control de errores en el extremo receptor, garantiza que los datos recibidos estén completos y solicita una retransmisión si no lo están, en este caso. Capa de red. La capa de red es responsable de facilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes. Si los dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces la capa de red es innecesaria. La capa de red divide los segmentos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamados paquetes. En el dispositivo del remitente y vuelve a ensamblar estos datos, estos paquetes en el dispositivo receptor. La capa de red también encuentra la mejor ruta física para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como redirección. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, excepto que la capa de enlace de datos facilita la transferencia de los datos entre dos dispositivos de la misma red. La capa de enlace de datos toma paquetes de la capa de red y los divide en partes más pequeñas llamadas trama, al igual que la capa de red. La capa de enlace de datos también es responsable del control de flujo y el flujo de errores de comunicación dentro de esta red. La capa de transporte solo controla el flujo y los errores de comunicación entre redes. Capa física. Esta capa física incluye el equipo físico involucrado en la transferencia de datos, como cables y los interruptores. Esta es también la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits, que es una cadena de 1 y 0. La capa física de ambos dispositivos también debe coincidir en una conversión de señal para que los unos se puedan distinguir de los ceros en ambos dispositivos. ¿Cómo transitan los datos a través del modelo OSI? Para que la información legible para los seres humanos se pueda transferir a través de una red de un dispositivo a otro.
Los datos deben recorrer las 7 capas del modelo OSI en el dispositivo emisor y luego deben recorrerlas en el externo del receptor. Por ejemplo, el señor Cooper quiere enviarle un correo electrónico a la señora Palmer. El señor, por ejemplo, entonces redacta un mensaje, envía el correo en su computadora portátil y entonces su aplicación del correo pasará prácticamente a la señora Palmer. De la aplicación con el protocolo MSPT pasará a los datos de la capa de presentación. La capa de presentación comprimirá los datos que luego llegarán a la capa de sesión, en la que iniciará la sesión de comunicación. Los datos llegarán a la capa de transporte del remitente, en la que se segmentarán y luego estos segmentos se dividirán en paquetes en la capa de red. Y estos volverán a dividirse en tramas en la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos entregará estas tramas a la capa física y se convertirán en datos en flujos de bits de 1 y 0. Los enviará a través de un medio físico como un cable. Una vez que la computadora recibe el flujo de bits a través de un medio físico como su Wi-Fi, los datos procesarán la misma serie de capas en su dispositivo, el cual es el remitente, pero el orden es opuesto. Primero la capa física convertirá el flujo de bits de 1 a 0 en tramas, luego se pasarán al enlace de datos, la capa volverá a ensamblar la trama en paquetes de la capa de red y la capa de red creará segmentos con los paquetes para que la capa de transporte los vuelva a ensamblar en segmentos en datos. Y los datos pasarán a la capa de sesión del receptor que conducirá los datos de la capa de presentación y luego finalizará la sesión de comunicación. La capa de presentación eliminará la compresión y pasará los datos en bruto a la capa de aplicación. La capa de aplicación alimentará los datos legibles para que los seres humanos vean el software en el correo electrónico, lo que permitirá leer el correo electrónico en la pantalla de su portátil. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.